Continuamos subiendo muy buenas energías y alejando las malas con nuestro esfuerzo, muchachos. Sigamos adelante en la vida real y en esta aventura. ¿Cómo están? Espero tengan su vaso de agua para que nos hidratemos. Tomemos un pequeño sorbo. Y continuamos. En el día de hoy tenemos ciertos objetivos. Nuestros objetivos son, después de tantas peleas y tantos combates en Tártaro, que fue en el episodio anterior, caminemos relajadamente. Vamos en este caso a ayudar a nuestros amigos y a nuestros seres queridos de una forma en el que Persona 3 Reload nos permite. Pero antes de eso, hablemos con ellos. Akihiko, el deporte y el estudio funcionan igual. Por muy bueno que seas, si no te esfuerzas lo suficiente, fracasarás. Eso es cierto. En el instituto es lo mismo. Si no estudias, no aprobarás los exámenes. Eso es muy cierto. Hablemos con nuestro niño. Ken Amada es el niño que vive con nosotros en la residencia y aún no se ha integrado realmente al grupo, no ha tenido interacciones con nosotros. Ken Amada. Ah, claro. Esta es la nueva casa de Koromaru, el perro, ¿verdad? Va a ser bien bueno tenerlo cerca. Me gusta que le gusten los perros. Me gusta mucho. Fuka. A Corocito, así le dice al perro con cariño. ¿Le gustará vivir en la residencia? Espero que se adapte y que le termine encantando vivir aquí. Sí, estaba solo viviendo en el templo, todo preocupado. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí está, Koromaru. Quieto, man. Y nos dio la pata. Koromaru parece calmado. Excelente. Aegis, estás cuidando del perro. He oído que la persona de Koromaru es Cerbero. Cerbero es el perro guardián del inframundo en la mitología griega. Le pega mucho, teniendo en cuenta de que Koromaru estuvo vigilando el santuario durante mucho tiempo. Cerberus estuvo vigilando la entrada del inframundo en la mitología griega. Y por último, pero no menos importante, nuestra amiga Mitsuru. Debe ser más fácil sacar a pasear a Koromaru ahora que las noches son más frescas. Los perros no pueden regular su temperatura mediante el sudor, así que échale un ojo. Eso es cierto, nosotros sudamos, ellos tendrán sus ventajas como las garras, la mandíbula, pero no sudan. Entonces, continuemos con la historia. Vamos a salir a hacer algo que no hemos hecho en el Let's Play, pero que me enteré que podía hacer, un consejo que me dieron. Vamos a ir en este caso al santuario, que es más o menos el lugar en donde la gente en Japón, no todos, pregonan su religión. En religión, las religiones en Japón hay varias, hay el budismo, cristianismo, en su mayoría son esas dos. Y aquí dice, el letrero dice, fortuna, futuro de relación, 100 yenes. ¿Debería pasar el día aquí y sacar una tira de la fortuna? Conozcamos la fortuna, muchachos. Esto a veces dice cosas random, tengo entendido, pero podemos mejorar con cualquier, en este caso, vínculo que queramos. Hoy, por ejemplo, no podemos juntarnos con la chica Maiko, quien está en pantalla, pero podemos avanzar con ella de esta forma. Chica del santuario, debería pensar en Maiko y sacar una tira de la fortuna. Conocer mi fortuna y pensar en Maiko es como enviar buenas energías a ella. He sacado una tira de la fortuna. Espero fortalecer mi vínculo con Maiko. Oigo un mensaje divino. Bendiciones al creyente. Oh, de repente me siento más unido a Maiko. Excelente. Tu suerte de hoy es... Según los dados, tendrás poca suerte. No tendrás ni buena ni mala suerte con el dinero. Me he encontrado una moneda de 500 yenes en el bolsillo. Ok, eso fue una buena suerte, normal. Se está haciendo tarde. Deberíamos volver a la residencia. Entonces técnicamente rezamos, enviamos buenas energías a Maiko. Oh, ¿qué es esto? Good evening. I just came by to check in on Koromaru. Do you think he'll do well?
Veamos, las opciones son: estará bien, no estoy seguro, todavía es pronto, estará bien. En el episodio anterior probamos bastante y es muy fuerte el perro Koromaru. That's good to hear. Well, given his reputation for loyalty, I wasn't too worried in the first place. If you have any concerns, please feel free to let me know anytime. It's only fair, considering I was the one who requested that Koromaru join the squad. Oh, I'm all for Koromaru joining us. He's totally welcome. I'll even throw in training lessons from the master. I'm pretty sure Koro-chan's already more disciplined than you. Could you even sit still if someone told you to stay? Hey, don't compare me to a dog. I'm totally disciplined. I can follow directions. Kinda. O sea, hoy en día sí. Yeah, you really sold us on it. Anyway, so, Mr. Chairman, about those summer classes. Ah, yes, I heard about Kirijo-kun's plan. No las hagan, estamos en vacaciones, no deberíamos estudiar, no las hagan. It sounded like a good idea, so I went along with it. No. No, why would you agree to that? Oh, was I being nosy? Oh, I'm missing out on my passionate summer romance. She's disappearing before my eyes. Farewell, my beautiful city girl, awaiting me by the shoreline. The city or the shores. Pick one. Sí, dijo dos lados distintos. Even if you didn't have classes, you'd probably just bum around the station all day. You should just accept your fate. Oh, by the way, Mr. Chairman, weren't you about to tell us something before he arrived? Ah, that's right. Aside from my unnecessary meddling, I do have another request for all of you. Basta, ¿qué es esto? Does everyone have a moment? Supongo reunión. Todo el mundo venga a la sala. I think it's a good time for you all to get a routine health checkup. You know where Tatsumi Memorial Hospital is, right? Oh, that's where Sanada-senpai was treated before. With how much you've all been fighting lately, it'd be best to stay on top of your physical health. It wouldn't be good if your personas were causing any strain on your bodies, right? I expect it shouldn't be too much of a detour to stop by the hospital after your summer classes. I understand. Still, this is rather sudden. Sí, quiere que vayamos a clase y que después de clases vayamos a vernos nuestro cuerpo en el hospital, ok, eso es raro. Don't worry too much about it. Like they say, a stitch in time saves 9. Or your side. We'll be doing the checkups individually, one day at a time. You can decide amongst yourselves who goes when. Don't forget to deck up for your checkup. Just kidding. Ay, Dios santo. Oh, maybe bring your evokers in case you need to take any shots? Deténganlo. Puros chistes malos. Y algunos se traducen bien en inglés, otros se traducen bien al español en los subtítulos, otros no. Estaba hablando con todos sobre Koromaru. Habrá que sacarlo a pasear, pero no asignaremos esa tarea a nadie en particular. Ayudaría si pudieras sacar a Koromaru a pasear por las noches, si es que le apetece. Si le apetece. Vamos a hacerlo de inmediato. Koromaru. Ah, ¿dónde está? ¿Alguien sabe dónde está Koromaru? Oh, man. Veamos si está en la sala de arriba. Ahí está. Tiene el simbolito. Koromaru, vamos a pasear. Koromaru me mira suplicante. Parece que quiere salir a dar un paseo. Sacarlo a pasear, muchachos. Saquémoslo a pasear. Oh, man. Qué loco. Ni idea de que esto era jugabilidad. Oh, hey, what's up? Is that your dog? De todas las personas con las que nos pudimos encontrar es a Kenji, el que más hemos ignorado en todo el Let's Play. Por cierto, miren a Koromaru con sus alas.
Wow, he looks like a smart one. Unlike his owner. I'm just joking. Kenji, por esto no nos juntamos contigo, man. O sea, So, how's life, man? y hablamos con And I Kenji. love how the girl in that show has this mature vibe. You know what I mean? Ok, Kenji tuvo su momento. Canónicamente hablamos con él. Koromaru dio un paseo. Whoa, looks like this guy's had his fair share of fun. Guess we should start heading home then. See, it's cool. Ok, fue una buena interacción con Kenji. No le deseo nada malo, solo que no me atrae su historia. Lo cual él, ok, eso es algo muy personal. Koromaru y yo hemos vuelto a la residencia. Ey, vamos a hacer esto varias veces. Vamos a ver, aquí nos encontramos afuera. Y en verdad que me parece excelente. Así como que paseamos al perro y después fuimos a dormir. Oh, ¿qué es esto? Esto es distinto. Hoy empiezan las clases de verano. Es hora de irse. ¿Verdad que estamos en vacaciones y nos pusieron en clases extra? Good morning. Oh, buenas. Uf, qué calor ya hace hasta ahora. Ok, no, son clases y ya. Ok. Por cierto, ¿has oído algo sobre las fechas de revisión médica? Creo que sí. Creo que sí. What? No pareces muy convencido. La tuya es el 14 de agosto, en 4 días. No te preocupes, ¿ok? ¿En serio? ¿Qué calor hace aquí afuera? Vamos a entrar, vamos. Necesito estar en un aula con aire acondicionado cuanto antes. Menos mal que este colegio, bueno, es el colegio privado más caro que he visto en persona, en general. Tiene aire acondicionado. Es el primer día de las clases de verano. A pesar del calor veraniego, consigo prestar en atención. Yo recuerdo que en el colegio donde yo estudié no había aire acondicionado y siempre era una cosa como que el año que viene los van a poner. El año que viene definitivamente los van a poner. Y cuando nos graduamos los empezaron a poner, pero en primer grado. Entonces, eso sí va a tardar años. Oh, ganamos unas estadísticas de intelecto. Y ya, necesitamos mejorar todo. Intelecto, encanto y coraje. Y pasamos el día. Número martes. Es el segundo día de las clases de verano. Oh, de hecho, estoy notando que sí. Son clases de verano mientras estamos en vacaciones porque no todo el mundo está en el salón. Hay unos pupitres que están vacíos, si se fijan. Let's get on with today's lesson. El profesor raro, Edogawa. Sé que hace calor, pero vamos a hacer lo posible para terminar la lección. A concentrarse, muchachos. En fin, ¿quién iba a imaginarse que habría gente en este curso de verano? Despertaron mi curiosidad. No sé qué pensar de eso. Vamos, hoy vamos a hablar de algo interesante. A todos los que tengan madera de magos los conviene prestar mucha atención. Este profesor es... man. A alguien le gustará. El tema de hoy es el tarot. Así que estas cartas que se usan para leer el futuro. Nacieron en el siglo XV en Europa como un juego de cartas y se convirtieron en herramientas de adivinación. Existe una gran variedad de cartas de tarot, como los lazos de Marcela y de Ryder, pero hoy el gran honor... Ay, sí, el sucio. Y lo voy a mencionar. So, continuing on. Vamos a hablar de la primera composición del mazo. El mazo de tarot moderno de 78 cartas está dividido con dos partes. Hay 22 arcanos mayores, las figuras, y 55 arcanos menores, las cartas menos remuneradas. A los arcanos menores a veces se les llama cartas numeradas. Los arcanos mayores cuentan con varias ilustraciones de sus figuras. Señor, ¿podemos aprender matemática, geografía o algo así? No. Empezando por el loco y acabando con el mundo. Cuentan una historia en orden numérico que sirve de metáfora para el camino de la vida de alguien. Cada arcano mayor representa una fase de ese camino, y cada etapa representa un acontecimiento de un individuo debe experimentar para alcanzar la plenitud. Let's do just that.
todas son importantes, así que vamos a ver las 22 cartas una a una. La primera, numerada en 0, es el loco, representante, el comienzo y plantea posibilidades infinitas. Ok, esto es relevante en Persona 3 Reload, porque en las cartas del tarot son los que usamos en este caso para invocar. No, eso es en el 4. Pero las cartas del tarot son las que nos están saliendo en este caso todas las noches de luna llena. Nos salió amantes, nos salió carro, cosas así. En otras palabras, el comienzo de la vida. Nosotros, el protagonista, representa la carta del tarot de el loco, el que acaban de mencionar. Por ejemplo, la siguiente carta, el mago, representa acción e iniciativa, pero también inmadurez. Tiene sentido en este caso en Persona 4 está alguien que es el mago y en Persona 5 y son inmaduros. La sacerdotisa representa contemplación y conocimiento interior. La emperatriz representa tanto la maternidad y el amor materno como la propia vitalidad. El emperador es una carta opuesta, representa la paternidad y se relaciona con el liderazgo y la responsabilidad. Todas cosas buenas hasta ahora. El hierofante representa formalidad y conocimiento y simboliza la religión. That is to say. La carta de los amantes representa el poder de elección. La conciencia por fin sale a la superficie. El carro representa la victoria, pero tan solo una pasajera. Ok, me gusta que esté definiendo todo, eso sí, porque eso sí es relevante, pero mencionó a alguien muy asqueroso ahí que ni siquiera dije el nombre. La justicia es justo eso, el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. El ermitaño representa la autorreflexión, es decir, la búsqueda de respuestas en lo más profundo del corazón. La fortuna representa el destino y las oportunidades que conlleva. La fuerza representa tanto la pasión como el autocontrol. Se suele describir como poder con raciocinio, lo mejor. El ahorcado refleja la incapacidad para tomar medidas. La muerte espiritual aguarda el número 13 de las cartas, que tiene un nombre muy acertado, la muerte. Se considera que la muerte es una carta de transición. Se acaba lo viejo y comienza lo nuevo. All right. Bueno, veamos qué pasa después de la transición. La templanza es el equilibrio de los opuestos. Abrir los ojos al mundo no permite el crecimiento. Y un encuentro con el diablo es donde uno se enfrenta a la tentación. En la torre se desmoronan sus valores. Parece que no le queda nada en lo que creer, pero encuentra un atisbo de esperanza representado por la estrella y le invade una serena calma. A su vez, esto hace que sea vulnerable a las ilusiones de la luna, lo que da paso al miedo y a la inquietud. De nuevo está explicando qué significan todos los arcanos del tarot, y eso es muy importante porque habla sobre, por ejemplo, nosotros conocimos a el carro, el vínculo del tarot del carro en Persona 3, que es Kazushi, el corredor, que tenía la rodilla toda lastimada. Y como lo definieron aquí, es precisamente eso, una victoria, pero pasajera. Pero se ve recompensado, dice el profesor Edogawa, con un futuro brillante, representado por el sol, que simboliza el verdadero éxito, la luna, algo malo, y luego el sol. El juicio le espera al final del camino, cuando echa la visita atrás y observa todo lo que ha ocurrido. La última carta es el mundo, que representa la conciencia plena. Y ese es el crecimiento de un individuo explicado por las cartas del tarot. Ok, fue algo curioso, y la mayoría fueron cosas buenas. Incluso las que sonaban malas fueron algo como que hey, hay que tener cuidado con esto. Tal vez toda esta charla sobre la vida no entra en la onda de jóvenes como ustedes, ¿eh? Puedes usar las 78 cartas para conocer el futuro en profundidad, pero la mayoría solo usan los 22 arcanos mayores. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cómo leer el futuro con los arcanos mayores. Primero hay que barajar las cartas. Profesor, esto va a ir al examen. Si una carta está invertida, cambia su significado. Esto es importante, prestar atención. Ok. El profesor Edogawa no para de hablar. Ok. El juego, hasta
hasta el juego está claro que literalmente este profesor no paraba de hablar. A pesar del calor del verano, consigo prestar atención a clases. Menos mal. Subimos el intelecto. Un poco de agua, un poco más. Ese profesor habló. Y explicó unas cosas buenas y mencionó algo muy estúpido. Es el tercer día de las clases de verano. A pesar del calor veraniego, consigo prestar atención. Ok, este día no hubo clase de cartas de tarot. Man. Esto es súper asombroso. Estamos en clase de verano a pesar de que estamos en vacaciones. Uno diría que el episodio anterior fue puro acción, golpes en Tártaro. Y ahora estamos en el cuarto día de clases de verano, clases extras, como si hubiéramos ido a reparación. A pesar del calor veraniego, también conseguimos atender la atención en esta clase, muchachos. ¡Wow! Y seguimos en Intelecto 3. Ok. Yo pensaba que por completo íbamos a llegar a 4 ya. Estamos densos. Pero con estos días de verano supongo, espero y espero que vayamos a subir a nivel 4. Oh, algo distinto va a pasar hoy. Es casi hora de ir a clases de verano. Debo pasarme por el hospital de memorial de Tatsumi cuando vuelva a casa más tarde. Es cierto, hoy es 14 de agosto, ya llegó el día. Man, pasó volando y ni idea de que... Ah, verdad, tenemos que ir al hospital. Es el quinto día de las clases de verano. Guess we'll get started. Ay, Dios santo, aquí está el profesor otra vez. ¿Por qué no está el que habla de samuráis? Profesor Edogawa, ¿cómo les va con el calor? ¿Puedo preparar mi té especial si les apetece? No acepten un té de este loco que usa así, habla de magia, no sé. Habla cosas locas, hay que ser honestos. Continuemos con nuestro estudio especial de verano. La verdad detrás de la magia. Les voy a hablar sobre la Kabbalah. Ay, Dios santo. Ok. Me figuro que todos ustedes al menos habrán oído de la palabra Kabbalah, ¿verdad? Se le conoce como el estudio místico de las escrituras hebreas, pero, como ya he dicho, ha repercutido enormemente en la hechicería occidental. Se dice que, para aprender los secretos de la magia, primero se debe comprender la profundidad en la Kabbalah. Okay, then. ¿Y quién fue la persona que creó la increíble ideología de la Kabbalah?, dice el profesor Edogawa. Según la leyenda, fue Moisés, ¿ok? Sí, ese Moisés, el que nos dio los 10 mandamientos y dividió el mar rojo. La realidad es que la formuló un grupo de rabinos hace mucho tiempo, dice el profesor Edogawa, Persona 3 Reload, dice... No obstante, como consta de un sistema codificado tan complicado, la Kabbalah no se dio a conocer al mundo occidental hasta mucho después. Es importante señalar que hay muchos métodos antiguos de descifrar la Kabbalah. Por ejemplo, existe la gematría, la interpretación del texto reemplazando letras con los números que representan. Tenemos el notaricón, en el que elige una letra que cada palabra para formar otra frase o idea. Profesor, usted es un notaricón. Ok. Y el temura, en el que reemplazan las letras de la palabra para dotar a las frases de un nuevo significado. Todos estos métodos diferentes hacen que sea difícil de entender por completo la Kabbalah. Sí, profesor, no entendimos nada con esa explicación. Una de las ideas más importantes de la Kabbalah es el árbol de la vida, compuesto por las 10 Sefirot. La mayoría de las ilustraciones la representan como un diagrama con forma de árbol. Las 10 fases representadas por las Sefirot y los 22 caminos que los conectan, tiene sentido con los 22 arcanos mayores, veo esa conexión, persona. Todo acaba formando un mapa de la supuesta
creación de Dios y el ascenso espiritual del hombre. También representan el camino por el que debería evolucionar la humanidad. ¡Wow! ¡Qué raro es esto! Ok, raro y honestamente enfermo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esas respuestas yacen en las Sephiroth, dice el profesor Edogawa, persona 3. Dice el profesor Edogawa, persona 3. Cuando practicas tu magia, es importante imaginar las Sephiroth de vez en cuando. Al meditar, también deberás concentrar en las Sephiroth. Si buscan inspiración, probad con las Sephiroth. Qué raro es este profesor. Me gustaría que llegara alguien así de dirección y es como que, ¿quién es este loco? ¡Seguridad! Por cierto, ¿habéis dado cuenta de que he dicho que había 22 caminos? Uy, esa risa fea. Sí, es así, el mismo número que el de los arcanos mayores del que les hablé antes. Se rió feo. Uy. Bien, prosigamos. Según la Kabbalah, el mundo está dividido en 4 mundos. Antes de que se me olvide, voy a dar clases de apoyo en la enfermería a partir del segundo trimestre. Ok, voy a ser sincero, esto puede ser otro vínculo. Y honestamente a mí no me atraen estos digamos, conceptos o ideologías o filosofías sobre la magia y estas cosas. Por lo menos estas no. Y tan simple y llanamente como que esto parece un vínculo. He pensado en hacer demostraciones con las cartas del tarot, aunque no tendré tiempo para hacerlas en clase. Si alguno está interesado, que se acerque después. Todos son bienvenidos. Se lee el profesor Edogawa. Se ríe. El profesor Edogawa no para de hablar. A pesar del calor veraniego, consigo prestar atención en clase. Man, ese conocimiento fue tan raro. Oh, pero subimos a intelecto 4 y ahora sí somos por fin inteligentes. Oh, man, lo logramos. Por fin, ese stat elevado. Debería ir al Hospital Memorial de Tatsumi para la revisión médica, muchachos. Hay que estar pendiente de la salud y de la salud mental después de todo eso. Oh, Thanks for being so patient. That just about concludes your checkup. Sorry yours ended up taking so much longer than everyone else's. what? ¿Tomaron más tiempo revisándonos por algún motivo que a los demás? Eso es raro. Ya era hora. No pasa nada. Ok, no pasa nada. Oh, I'm glad to hear you say that. Although we could have done it another time and taken a full day for it. Your persona abilities are rather unusual compared to the others, aren't they? That's why we had to run so many more tests on you. Ok. Ok. Well, based on how you performed so far, I don't expect there to be any problems. Persona abilities can be dangerous, depending on how they're used. With that in mind, it can't hurt to err on the side of caution. How are you feeling about it? Do you have any concerns about your power? Para nada. Se podría decir que sí. Bueno, hubo una vez que no pude controlar a la persona Orfeo y se convirtió en Thanatos. Entonces se podría decir que sí. That's understandable. But I don't think there will be any issues with your test results. And based on what I'm hearing from Kirijo-kun's reports, you've been performing just fine. I truly am grateful for everything the team has done. Especially you. Ok, gracias. Things have really changed for the better since you arrived. Our team has grown, and we've even figured out how we can eliminate the Dark Hour. In a way, you've sort of gotten the clock ticking for us again. It's almost as if we were just waiting for you these past 10 years. Ok. I'm afraid I can only support you from behind the scenes. But I'll be counting on you to eliminate the 4 remaining shadows. Now then, it's estamos en getting eso. pretty late. Why don't we get you back to the door? Oh, Oops, excuse me for a second.
Ok. Es de noche. Nos va a agarrar Hello? la hora oscura a este paso. Oh, thanks for your help the other day. Uh-huh. Yes. It's missing from that document? Esto es raro. It's urgent? Wait, but by today? Parece que... Oh, fuck. Debería volverme a la residencia. Parece que he recibido una llamada urgente. Ok. Eso fue raro. Iwatodai. Nos regresamos. This is the final train bound for Tatsumi Port Island. Please board before the scheduled departure time. Man. Nos agarró la hora oscura, como les dije. Yo les dije. Ok. Oh, it looks like you're at Iwatodai Station now. It's so late. We were starting to get worried. Did you run into any trouble? He tardado más de lo esperado. No ha sido nada. Todo bien, no ha sido nada. Oh, I see. Well, as long as you're okay. It's already past curfew though, so that's a little bit of an issue. Actually, I'm with Kirijo-senpai right now in the command room. Ok. I'll go ahead and navigate you back to the dorm. I'm sure you'll be fine, but considering what happened with Koro-chan, I'd rather play it safe. 100%. Gracias. Muchas gracias. What the? Wait, I can sense a shadow, Un enemigo cerca, muchachos. Estemos atentos. and it's really close to you. It's over at the Moonlight Bridge. What? It's too dangerous to go alone. You should stay put until everyone else gets there. Oh no! There's another reading near the shadow. It's a person. What? Conseguiré algo de tiempo. Llama a los demás. Prisa. Conseguiré algo de tiempo. Oh, wait! Vamos. ¿Qué es esto? Hay una persona cerca de la sombra. Oh my. And what have we here? Esta calla. Y miren esto. So much power, so much chaos. I'd not be foolish enough to turn my back on such a predator. And on top of that, we have an unexpected guest tonight. Not a very favorable situation, all things considered. So, given this little predicament, how do you intend to partake? Ok, no esperaba para nada esto. Estoy aquí para ayudar. No te acerques. A ver de qué eres fuerte. Men, estoy aquí para ayudar para eliminar esa sombra. Podemos estar cooperando por lo menos esta vez. Sis y Estrega. Akatsuki y los Ambu en Konoha. The enemy of my enemy is my friend, is it? Sound reasoning. En esta ocasión es lo que debemos hacer, muchachos. Peleemos junto a Takaya. Esto es muy loco. What a hapless night, is it not? Well then, shall we begin? Esto se ve muy bien, mírenlo. Con su pistolota en su cinturón. Debilitar. Oh. Nos debilitó todas las estadísticas. Somos mucho más débiles de normal. Bien. Hagamos que falle. Sukunda. So that's your strategy. This too is Oh. Le disparó y ya. Bien. Orfeo. Hora de probar elementos. Fuego. Resistente. I'm impressed. It's tougher than it looks. You make a good target. Hey, Gown. Fuck.
Débil. Oh, muy débil, no podemos That movernos. was quite the spectacle. But it's time to end this. Dodge this. As a reward for your efforts, let me show you my power. What? Come, Persona! Esa cara nunca la ha mostrado. Here is an offering of sorrow. ¿Qué es eso? The finale was surprisingly unsatisfying, wasn't it? Ok, eso fue muy poderoso. ¿Qué era esa cosa? ¿Cuál fue su nombre? Wow, man. Hay que admitir que eso fue cool, pero muy poderoso. Él, Takaya. Parece que la sombra derrotada ha dejado algo. Una pistola. Un evoker. Your persona ability is truly fascinating. It's different from the one I saw the last time, isn't it? So, you can choose from multiple personas to fit the situation. You must be burdened with an extremely unusual fate. It seems your friend has arrived. Then I suppose I'll have to be on my way for tonight. Ok, parece ser malo. Es malo, Takaya. Pero pudo por lo menos tener la lógica de cooperar con nosotros para pelear contra esa bestia. What is your name? Víctor Lobos. I'll see to it that I remember. Enemies though we may be, I'm not one for leaving a debt unsettled. I shall have to repay you another time. Ok, man. Are you all right? Did you already defeat the shadow? Sí. Good work, but that was an unnecessary risk you took. Me han ayudado. La situación lo requería. Me han ayudado. You can fill me in on the way back. In any case, I'm glad you're okay. Oh, man. Mitsuru es súper amable. Vino en su moto. Solo quiero recalcar que el río está hecho de sangre. O sea, el mar del puente. Mírenlo. Oh, man. He explicado lo que ha ocurrido en el camino a la residencia. A Mitsuru. Nos ayudó Takaya. Y tiene una persona muy loquilla. Muy loquilla. Yes. Mitsuru. Ah, aquí estás. Para la noche más larga, ¿verdad? Por cierto, hoy no iremos a la Torre Tártaro. He entendido, pero ¿por qué? I'm sorry. Me gustaría tratar algunos asuntos con la ayuda del director. En concreto, sobre ese grupo, Estrega. Te avisaré si averiguo algo más. A todo esto, comprendo el caso de noche, pero será mejor que evites estar fuera hasta tarde de ahora en adelante. Culpen al director con sus exámenes del hospital hasta tarde. Pudo traerme en carro y no, me llamaron urgentemente. Debieron prever eso. Es el último día de las clases de verano. Amén. A pesar del calor veraniego, consigo prestar atención. Subimos en la inteligencia. Coraje e intelecto están en 4. Pero necesitamos llegar a nivel 6 de encanto para poder juntarnos con Yukari de manera romántica. Es un reto, Está costando bastante. Y más si estamos todos los días, en este caso, estudiando. Y estamos en vacaciones. Al menos las clases de verano ya han terminado. Pero, ¿no crees que hemos desperdiciado las vacaciones? Dice Yukari. Bueno, si fuimos a la playa antes de eso, de todos estos estudios, tendré que hacer un montón de planes para compensar. Ojalá surja algo pronto. Me he enterado del festival de verano, dice Aegis, mañana, y del festival de cine pasado. Es verdad, Aegis.
¿Pensabas ir a los 2 festivales? Yes. Así es. Mis datos indican que los festivales y más eventos similares ofrecen experiencias únicas. Así que, con fines de investigación, pienso infiltrarme en tal juerga. Yeah. Bueno, tú no llames la atención, ¿sí? Quiero acompañarla. Aegis, Yes. he aprendido el significado del Festival de Verano. Es un evento muy interesante. Tengo ganas de equiparme esa armadura especial conocida como Yukata. ¿Será una experiencia nueva para mí? Oh, man. Totalmente será algo que quisiera ir con ella. Vamos a salir a comprar unas cosillas. Ver unas cosas en la ciudad de noche. Man. Vayamos a comprar unas cosas en la tienda. Y de esa forma, ya que hoy no hay tártaro, vamos a comprar armadura, relajarnos. Aquí está el señor que nunca vamos a hablar con él otra vez, que nos dijo, eres muy guapo, ¿quieres que te haga popular? Aléjese, señor. Vayamos a la tienda de antigüedades un segundo. Debería tener ítems nuevos, yo. That reminds me. ¿Conoces el escapade? Dice la vendedora. Me ha dicho un pajarito que el dueño de ese sitio reúne gemas por afición. Madre mía, ¿y qué va a hacer con ellas? Yo les sacaría mucho partido. Siempre estoy con lo mismo. Disculpa, no era mi intención quejarme. ¿Qué puedo hacer por ti? Yes. ¿Has encontrado un nuevo modelo base? Ah, esto servirá como una buena pieza de equipamiento. Fusionar equipo. Which one? Espada negra, hoja, tela nihil. Tengo varias. You've come at a good time. There are some new items you can create. Ok. Veamos. Ojalá supiera que es mejor. Tengo aquí unas cosas como reducir daño cortante, magia, pero no sé It's si been much more pleasant esto es más around here resistente que lo que tengo recently, equipado. and on Port Island in particular. So, what will it be? So, what will it be? Contraataque. Yumi, probabilidad de ataques críticos. Vamos a hacer este arco. Es Yumi del origen, un arco de fusión que acierta fácilmente en puntos débiles de los There's still enemigos. so much we Para don't know Yukari. about. Oh, I see you've decided. Probabilidad alta de causar críticos. Here you go. Thanks for waiting. Bien. Eso fue lo ideal para ahora. Go on, look around. Cartas. Oh, excelente. Por favor, ten electricidad. Gracia divina. Otorga gracia divina. Duplica los efectos curativos. Sería bueno eventualmente. Even after turning my hobby into a career, I still find myself buried in research. Guess I can't kick the habit. Oh, man. Para nada, no se encuentra electricidad, ningún elemento así. Is that all you need? Come again. Bueno, gracias, señora. Ahora debemos ir a la tienda, en este caso de armadura, para estar completamente preparados. Una pequeña visita y la misma música de relajada de tienda. Dice agente Kurosawa, aunque los casos de apatía estén descendiendo, la gente está muy crispada. Entiendo que estén así. Cuando se corre un rumor, los medios de comunicación no hacen más que añadir leña al fuego. Eso es cierto. En fin, llévate lo que quieras. What do you got? Vendamos esto Wanna sell in bulk? Sure, it's a deal. y ya hicimos money. Entonces, What'll it be? armaduras. What'll it be? I got some stuff you might find useful. Estas So son feel las free to armaduras más browse. caras. Y Dios santo, son muy caras, 23.000. Protección con una túnica imbuida. La necesitamos, muchachos. Son 30 puntos prácticamente. 18. No, son muchos puntos de vida. I have no idea Vamos. what. Huh? Made up your mind? Great. It's all yours. Y vamos a ver. Calzados tenemos tiempo que no What'll compramos. it be? As long as you need. La evasión. Sería bueno mejorar ese calzado.
Everything look good here? All right then. Y para... Oh, no le puedo comprar calzado a Koromaru. Tiene sentido. Aegis. As long as you need. Evasión 60. That what you want? All right then. Vendamos lo otro. Y ya. All done here? Sí. Be seeing you. Super cool. Y antes de irnos, vamos a hacer algo de acción esta noche. Pero antes de irnos, debemos entrar al club de adultos. Y vinimos a hablar con la divina. Vaya, resulta que has experimentado un cambio. Permíteme que te ofrezca una nueva lectura, acorde a la luz inusual que albergas en tu interior. Ahora puedes seleccionar una nueva lectura. Lectura del ama. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Te gustaría conocer tu futuro? ¿Conocer mi futuro o conocer mi fortuna? Mi fortuna. Vaya, hay una bruma que rodea la torre sombría. Parece que hoy no entrarás a la torre. Por favor, vuelve otro día para conocer tu fortuna. Ah, es verdad que hoy no podemos. No. Entonces volvemos mañana, si es que se puede. Bueno, ya hicimos en este caso, digamos, las diligencias de vender nuestros ítems y comprar armaduras y zapatos. Vamos a sacar a pasear al perro, muchachos. Koromaru, vamos a sacar a pasearte. Koromaru nos mira suplicante. ¿Quieres salir a dar un paseo? Aegis podría acompañarnos esta noche. Claro, esto es excelente. Vayamos todos juntos. Sería muy cool. Koromaru-san seems to be enjoying himself. Sí, se ve feliz. Y vean a Aegis con su ropa para salir al público. He's able to go on cherished walks together with his friends. Oh. This must be where the summer festival I have heard about will be held. For what reason is it required to equip oneself with this yukata? I would like to infiltrate the site tomorrow to investigate this matter further. Vamos todos. Welcome back, Koromaru-san. You seem to be holding something. Trae algo. Incienso. Tenemos que averiguar cómo usar esos inciensos, Dios santo. He wants you to have this. Perhaps it was part of his secret stash. Shall we return to the dorm? Let us come again, Koromaru-san. Oh. Bien. Hay que averiguar cómo usar esos inciensos. Tal vez comprando algo que queme los inciensos, pero no sé qué tienda tendría eso, honestamente. Vamos a averiguarlo de repente fuera de cámara. Continúen las vacaciones de verano. Ahora que lo pienso, hoy se celebra un festival de verano en el santuario Naganaki. Man, los festivales en Japón es pura diversión, es pura cultura y tradición, me gustan. He visto varios videos de ellos y en verdad que me encantan. Tenemos mensajes. Uno de Yuko, uno de Chihiro y uno de Mitsuru. Wow, Mitsuru no nos escribe mucho. ¿Qué dice? Mitsuru: esta noche hay un festival de verano en el santuario Naganaki. Iba a llevar a Aegis para enseñarle un poco la zona, pero no sé si sería una buena idea. Si no es mucho inconveniente, acompáñanos. Por supuesto. Oh, nos está diciendo. Pero no nos podemos juntar con ella en la noche, en esta tarde. Chihiro: hola, aún hace mucho calor. ¿Sabes que esta noche hay un festival en el santuario Naganaki? Si tenías pensado asistir, me encantaría ir contigo. Estaría bien si tener unos últimos recuerdos de verano contigo. Dime qué te parece. Ay, no sé, esto está muy atrevido. Y va a estar Yukari. Y queremos nuestro vínculo amoroso con Yukari. Y miren a Yuko. Esta noche se celebra el festival en el santuario Naganaki. Vayamos juntos a visitar todos los puestos.
tengo muchas ganas, corazoncito. No, yo no voy a ser un soplador de sopa. Yo no voy a calentarlas y luego... No, chicas, no, no es mi estilo. ¿Con quién debería pasar el festival de verano? Ir con Yuko, ir con Chihiro, ir con Mitsuru o ir sin compañía. Wow, ok, ir con Mitsuru de estas opciones. Si estuviera Yukari sería excelente. Iría al santuario a la hora. Muy bonito eso, muy atrevida Chihiro, me alegra por ella que se esté soltando, pero que busque a otra persona. It looks rather busy. Aegis, be sure not to stray too far from us. Are my words even registering to you? No pude evitarlo. Vamos de la mano. No puede evitarlo. Es mucha información para ella. Yes. With the amount of data there is to collect here, I cannot help taking time to process. Exacto. Fine, fine. Just make sure to stay close to us. This aroma. Por cierto, esa yukata de Mitsuru y a Aegis le quedan muy bien. En específico a Aegis, el azul le queda muy bien con sus ojos azules y su piel blanca. This is takoyaki. Would you like to try some? Shopkeep. I would like to purchase one. Shopkeep? Got it. Coming right up. Sí, nadie dice vendedor. Deme uno de sus mejores Doritos. Dice, hola, buenas tardes, me da un Dorito. Well, aren't you a lucky guy with two beautiful ladies? I'll throw in an extra for you. On the house. Gracias. On the house? Do the takoyaki have some kind of architectural purpose? No entiende. No entiende. Qué tierna. Oh, extremely high temperature juices have spurted out from inside. I'm glad you're enjoying it. Looks as though you've had another valuable experience. Nunca ha probado algo tan picante. O algo picante en general. Show Aegis the true nature of takoyaki. Vayamos. As for me, I'll have to decline. Pidió cosas picantes y no la va a comer ella misma. Tramposa. Oh, man. What are those? Those are masks. They're worn over the face as a form of recreation. One can find enjoyment by hiding one's face? Hiding your face isn't the objective exactly. Rather, you get to experience having a different one. Putting this into words is proving difficult. Sí, definitivamente. So then, by wearing a different face, you are able to become a different version of yourself? Yes, that's about right. Your degree of comprehension is actually quite stunning. Y bueno, de hecho es una explicación a lo que ocurre en Persona 5, que es usar diferentes máscaras. At this rate, a few more tests and Para usar diferentes personas. permission to go out on your own. I look forward to that. Oh. A Aegis me cae también. Ladies, wanna try your hand in a lucky draw? Make some nice memories, what do you say? Odds are looking good, lots of winning tickets left. Why don't we give it a try? Veamos. La caja está llena de papeletas triangulares de las loterías. Coger uno de arriba. Mantener la mano hasta el fondo. Meter la mano hasta el fondo. Congratulations, you won! Wow, you must have incredible luck to win on your first try. Here is your prize. Enjoy. Bueno, muchachos, ya saben, es al fondo, no es la primera. Siempre ponen la primera para que uno se equivoque. Entonces uno hasta el fondo. Muñeco Jack Frost, que es la mascota de Atlus.
have won a water pistol. Between this and my onboard firearms, which is more effective in combat against the shadow? Hay que probarlas. Here, let's trade. In exchange, I'll give you these marbles I won. They're beautiful, don't you agree? Well, I think we've seen all the vendors now. It's starting to get late, so let's head back. Not yet. The mystery of the shooting game is yet unsolved. Oh, le queda otra duda. I precisely struck the item to unbalance its center of gravity, yet it did not even budge. Perhaps you should ask Iori the trick behind it when we return. Come on, let's go. Lo más posible es que le hayan puesto pega a la botella o a lo que sea que le haya disparado para que no se saltara para atrás. Eso hacen en estos festivales. Hemos decidido volver a la residencia. Fue súper divertido. Y fuimos solo Mitsuru, Aegis y yo. Supongo que pude haber llevado a Chihiro o a Yuko, pero hubiera convertido la situación incómoda y realmente no queremos ese tipo de relación con ellas. Este lunes vamos a animar las cosas con un programa especial de verano de los increíbles artículos Tanaka. La televisión sale una voz pintoresca. Ahora que lo pienso, las hortalizas que planté en la azotea ya se podrán recolectar. Debería ir a echarles un ojo. Vamos por ellas. Como dije, las penúltimas cosas que plantamos en la azotea, menos mal que no se pudrieron. En estos días estaba viendo en este caso un gameplay de Persona 4 y honestamente es un buen juego, pero un poquito viejito en ciertas cosas. Persona 5 Royal y Persona 3 Reload hicieron un mejor trabajo, claramente. Aprendieron de los errores de Persona 4 en cosas de calidad, mejores peleas, unas historias un poco mejores escritas. Pero una cosa que vi es que si plantas matas y no las buscas, no se quedan y ya, no, se pudren, como sucedería en la vida real. Pero menos mal que aquí no, de todas formas las buscamos a tiempo. Parecen que los cultivos se pueden cosechar. Amribatoya nutritiva. ¿Qué debería plantar ahora? Vamos a plantar unos tomates. Podemos cosecharlos el 27 de agosto. Hemos plantado un brote de tomate saludable. Parece que podrán cosecharse el 27 de agosto en adelante. Excelente. Bajemos a saludar a nuestros compañeros de residencia. Por lo menos algunos. Oh, Koromaru tiene algo nuevo que decir. Oh, siempre dice lo mismo, pero es súper amable. Koromaru parece estarse divirtiéndose. Está más que calmado, está relajado. Aegis, voy a salir, cuida del perro. Greetings. El festival de verano ha sido una experiencia estupenda. La velocidad a la que expandía la sustancia algodón de azúcar superó mis expectativas. Me gustaría realizar una expedición el próximo festival de verano. Súper útil. Revisemos los mensajes. Con Kenji. Kenji, yo sé que nos juntamos esa vez cuando estaba pasando el perro, pero fue coincidencia. Nos dice la gente Kurosawa que tiene algo para nosotros. Una compensación por lo que hacemos a diario. Ok. Vayamos en este caso a verlo y vayamos a unas tiendas que tengo tiempo sin ver para ver si ahí venden lo del incienso. Oh, y podemos juntarnos con Michael, perfecto. Revisemos la tienda. Bailemos. La tienda para ver qué nos va a dar el señor policía. Eso es todo lo que puedo hacer por ustedes ahora mismo. No hagan ninguna locura, ¿ok? No hay prisa. Ok, es una oferta. Ok, es la segunda vez que pasa esto. Logré vender unas cosas, en este caso, mientras en la esquina superior derecha, 22.000 tenemos ahora. Veamos qué podemos comprar de armadura.
Pero ya que tienes oferta, Koromaru. Prices are a bit lower today. Take a Traje look. de perro You have a duro. chance. Traje de perro con una durabilidad algo mayor. That what you want? All right then. Bien. I got some stuff you might find useful. Quedémonos So con feel ese free to dinero por si browse. acaso. Veamos solo por curiosidad What will it cuánto be? tiene las armas. Take as long as you need. Tan caritas. 13.000. Debemos hacer dinero. All done here? Come back soon. Vuelve cuando quieras. Gracias, agente Kurosawa. Pero cuando diga que nos tiene algo, díganos que es una oferta. Yo siento que me va a dar algo físico. 100% así. Oh, ¿qué hace Junpei aquí? Por aquí no hay perdidos. Así que de lujo, pero pronto empezarán a salir debajo de las piedras. Estoy harto de hacer lo mismo una y otra vez. Matemos a todas las sombras y acabemos con esto. Junpei, yo entiendo tu actitud, muchacho. Pero por ahora no podemos hacerlo, no funciona así. Si todas las sombras estuvieran con nosotros, lo haríamos. Veamos. Oh, es correcto, podemos juntarnos con la chica Maiko. Pronto vamos a subir de nivel con ella. Esta vez no. Pero vamos a avanzar en ese vínculo. Paso a paso. Maiko se ve feliz. Hola, ¿a qué jugamos hoy? Siento que gracias a Take Minakata podemos avanzar más rápido. No creo que mi vínculo con Maiko se fortalezca más, aunque pasemos tiempo juntos. ¿Debería pasar el día con ella? Bueno, ¿qué hacemos hoy? Juntémonos. Esta vez su vínculo no va a subir de nivel, pero es paso a paso. Esto va a ayudar a que lleguemos a eso. Dice Maiko, a la próxima vez podemos... Oye, ¿qué te apetecería hacer? ¿Qué te apetecería? Mi vínculo con Maiko se estrecha a medida que pasa el tiempo con ella. Siento que nuestra relación se fortalecerá pronto. Muy pronto. Ya casi es de noche. Hemos decidido volver a la residencia. Man. Eso fue muy productivo todo esto. En verdad que fue súper activo. Ayudamos a Maiko. Yukari. Hola. Hace muchísimo calor, sí. Odio este tiempo. ¿Cómo te encuentras, Lobos? Mejor que nunca. Ya no aguanto más. Mejor que nunca es para las personas que les gusta el verano. Puede que a algunos de ustedes les guste el verano, muchachos, pero aquí somos Team Invierno. No es que yo no aguanto más, pero no me gusta el verano. Aquí también es verano. Ya vas. Este calor es de lo peor. Me canso de solo sentarme. A ver si se me olvidó un poco del calor. La próxima luna llena es en septiembre, justo después de las vacaciones. Dicho eso, parece que me tenga que preparar para un examen o algo por el estilo. Bueno, solo nos quedan 4 sombras. ¿Tenemos que aguantar? Eso es así, eso es así, eso es así. Oh, man. Vamos a juntarnos en este caso con Koromaru. Tiene un símbolo raro, esto no es pasearlo. Koromaru tiene el mando de la televisión entre las patas. ¿Habrá algún programa que le apetezca ver? ¿Quiere ver un programa de televisión? Veamos. Ver un programa de televisión con Koromaru podría ayudarme a mejorar con mi intelecto. Wow. Pregunta, ¿cómo que con vemos televisión? Esta vez, veamos televisión juntos con el perro. Súper relajante. Es un documental sobre una manada de lobos. Intuyo que a Koromaru le apetecía verlo. Calmado, muchacho, calmado. Parece que Koromaru está imitando al líder de la manada. Buena copia. ¿Qué ocurre? Wow. Le voy a decir buena copia. Sí, se veía que no estaba agresivo, violento, solo estaba jugando.
Parece que Koromaru le gusta mucho este programa. Oh, quiere ver esta cosa, sí va. Ver cómo viven los animales en estado salvaje me ha ayudado a mejorar mi intelecto. Siento que eso debería de mejorarte, no sé, tu coraje, valor tal vez. Pero hemos mejorado bastante intelecto en este episodio. Eso es muy bueno. Al parecer, este programa tiene más episodios. A lo mejor lo vuelvo a ver con Koromaru cuando tenga tiempo. Man, súper bueno. Qué interacciones, en verdad que puedes juntarte con Akihiko para ver boxeo, Yukari para cocinar, Aegis para plantar plantas, super cool, y Koromaru para ver en este caso, digamos, programas de lobos. Pepe, Junpei, ¿has recibido mi último mensaje? Solo faltas tú en mi plan de verano, amigo. Estaré en la zona de tiendas, así que vente cuando leas esto. Parece que Junpei quiere pasar el rato con nosotros. ¿Debería andar con él? Junpei nos invitó. En verdad que siempre este verano hemos estado haciendo las paces con él. Juntémonos con Junpei. Hora de ver qué va a hacer. Seguro es algo con chicas. O con comida. O chicas con comida. Junpei. Oh, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has leído el mensaje sobre mi gran idea? Estaba pensando en llevarla a cabo. ¿Debería pasar el día con Junpei? Sí. Vamos, chúpate esa. Bueno, voy a comprar lo que necesitamos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tú espérame aquí, amigo. That's one magnificent melon, ain't she? It's the highlight of my day. So, I've been thinking of throwing a watermelon splitting party. No? We haven't really done anything summery since vacation started, you know? Especially Amada. He always looks so bored when I see him in the dorm. Sí, que en Amada el niño no ha hecho nada con nosotros. Sí se ve aburrido. No he visto que hable con nadie más. Man, that kills me to see. It'd be a real shame if he didn't have a single entry in his summer picture diary. Qué considerado de tu parte. ¿Te da lástima? ¿Qué quieres decir? Qué considerado de tu parte, Junpei. I can already see the look on his face. He'll be like, Junpei-san, you're super cool and you're super nice. Oh, I mean, don't you know? Huh? They say women can't resist a guy with a soft spot for kids. Dios santo, quiere ayudar a Ken para que las chicas vean, wow, Junpei es bueno con los niños. And you know what that means? I'm gonna need your help. It's a win-win situation, don't you think? Anywho, oh boy. I think my arms are gonna fall off. Junpei, man. Hay que entrenar. Se le va a caer la sandía por mantenerla tanto tiempo en los brazos. Ah, yes. Today's shaping up to be a glorious day. Such a shame that the third years and the ladies won't be joining us. If we're splitting watermelons, I'm out. No, Ken. No has hecho nada desde que llegaste a la residencia. Hora de integrarte a la fuerza. What? Just like that? You're not even gonna hear me out? You have a watermelon and a bat. What else could it possibly be? That's more for little kids anyway. Plus, it's really hot out. And look, I get you're trying to be nice. Deberías unirte a nosotros. Vamos, estamos aburridos. Deberías unirte a nosotros, Ken. No has hecho nada con nosotros. Y este es un niño que siento que quiere madurar muy rápido. Toma café negro. No le gusta romper sandías en verano con los adultos. Yeah, for real. Without you, it would just be me and him, you know? And isn't that just the saddest thing you've ever heard? Well, when you put it that way, I guess I don't have a choice.
Bien dicho, Koromaru. I know, Koromaru. Don't you worry, boy. I didn't forget about you. All right. What are we waiting for? The youngest gets to draw first blood. Now this is what real summer feels like. My blood's pumping something fierce. Look who's acting like a kid now. Oh yeah, where's the blindfold? We can't split watermelons with just a bat. Speaking of, this bat seems kind of worn in, doesn't it? Okay. Oh, wow. You got that. That bat and I go way back. Had it since I was in Little League. I've never mentioned this before. Ay, Dios santo, Junpei se trajo el bate con el que siempre ha estado rompiendo sandías desde que es niño. Creo que no. Me suena. Oh, yeah? Well, it's not some big secret or anything. De hecho, él usa su espada como si fuera un bate. I used to play tons of baseball back in the day. But that's old news now. Wait, then should we really be hitting watermelons with this? Nah, it's cool. Don't think I'll be using it much from here on out. Oh man, suena como si Junpei fuera un beisbolista, como si hubiera jugado béisbol por bastante tiempo y algo pasó. ¿Qué habrá ocurrido? Pusiste triste a Koromaru. What's wrong, bud? Dying to chomp on some melon? Koromaru intenta decirnos algo, pero no está Aegis. Koromaru no quiere que rompan o que usen el bate. Hey, come on, Koromaru. We can't swing at the watermelon with you in the way. Koromaru? Hey, why don't we use something other than the bat? Exacto, no quiere que rompamos el bate. Buena idea. See? Senpai thinks so too. And what else are we gonna use? Anything, I guess. Just as long as it's interesting. Interesting? Kind of a weird request. Oh! Like if Sonata-san used his bare hands? Someone say my name? ¿Alguien ha llamado golpear para golpear algo? Whoa, Sonata-san. Well, when I got back, I thought I heard voices coming from the roof, so I came to check it out. That's right. We were just talking about what to use to hit it. Oficialmente estamos todos los hombres del equipo. You're not gonna use that bat? Queremos usar otra cosa. Queremos que uses los puños. My fists. On this? Oh my god, yes! I'd actually love to see that. That's okay, right, Junpei-san? Huh? Sure. If that's what you want. All right. Guess I'd better make this good then. Okay. Aquí va. Hey, try not to go all out or there won't be any left to eat. Oh! Whoa! Sonata-san, you're incredible! What the heck? How are we supposed to eat it now? Aún queda. No es como si lo hubiera pulverizado así, vuelto polvo. Can't believe that thing was still edible after it exploded like that. Didn't go exactly how I was expecting, but looked like a mod ad. Sí, y fue una interacción por fin todos juntos con él. Todos. Todos los hombres, por lo menos, del equipo. Man, I was acting kind of lame back there, huh? You know, before we busted the melon. I'm talking about the whole bat thing. You were just trying to be thoughtful. I didn't want to come off like I was having second thoughts, but guess I couldn't help it, huh? I was supposed to be this cool mentor, but instead, kid ends up pitying me. Lo has hecho lo mejor que has podido. Ya es un comienzo. Tienes grandes cualidades. Lo has hecho lo mejor que has podido, Junpei.
don't worry about me anymore. I'll just get even sadder, you know? I mean, I'm not saying it's your fault. How the hell do I put it? This is a me problem. Probably doesn't make sense. I feel like my life, my teenage years, it's just all over the place. Eso pasa. A veces uno se siente así y lo que tiene que hacer es tomar control de su vida y entrenar, estudiar, lo que sea que te ayude a cumplir lo que tú quieras de tu meta, que te ayude a ti y a tus seres amados. Eso pasa, de sentirse así. Anyway, I think we're done for today. Yeah? Nos pusimos un poco filosóficos con Junpei. Appreciate you helping me prep and clean up. Well, let's head back downstairs. Y, como si nada hubiera pasado, aprendimos. Siento que mi encanto ha aumentado tras la consideración de Junpei. Oh, man, quisiera que fueran 2 puntos. Debemos llevar eso a nivel 6. Pero fue muy interesante. Ojalá Junpei hablara más sobre su historia de cómo fue un beisbolista o algo así. Tal vez debamos juntarnos con él para hacer eso. Solo tal vez. Hola de nuevo, dice Mitsuru. Las vacaciones de verano terminarán en un poco menos de 2 semanas. Combatir contra las sombras tiene prioridad, pero no olvides dedicar tiempo a estudiar también. Mitsuru, todo lo que hicimos fue estudiar. Todo. Oh, man. Hablemos con Fuka brevemente. ¿Necesitas ayuda? Fuka. En este momento vamos a ir a Tártaro para cumplir nuestras metas y seguir avanzando ahí. Muy bien, entonces nos vemos donde siempre. Se lo diré a los demás. Allí te espero. Oh, alguien, ni siquiera ellos se lo esperaban. Es la hora oscura. Llegó el momento. Llegamos bastante avance. En verdad que fue algo súper interesante todo esto. Pero hemos vuelto, muchachos, con mayores metas. Muchachos, tuvimos un excelente episodio. Logramos pasar las clases de verano. Pronto van a terminar las vacaciones, pero vacaciones o no, vamos a seguir mejorando también en la vida real. Muchísimas gracias, muchachos. Cuídense y sigamos juntos. Esta aventura solo continúa y debemos seguir explorando Tártaro para descubrir la verdad. Sigamos juntos. Cuídense. Hasta luego.